buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo te conectas. Mi nombre es Debbie Bravo, soy la coordinadora de iniciativas hispanas aquí en la Universidad Life Pacific y este es el podcast de Liderazgo y Eclesia de nuestra universidad. Hoy vamos a tratar un tema muy especial y también tenemos un invitado muy especial para este momento, pero antes de introducir al tema me encantaría dar la bienvenida a nuestros invitados. Bueno, ya es un hecho que va a estar el doctor Hugo Aldana, nuestro director, aquí con nosotros. Doctor Aldana, ¿cómo está usted? Una bendición poder compartir micrófono contigo y también con nuestro invitado que vas a presentar. Bueno, sé que muchas personas van a estar felices de saber quién es nuestro invitado, aunque ya habrás leído aquí abajo en los comentarios el título. Hoy tenemos al doctor Daniel Ruarte, el provost de la universidad y también el pionero en los programas hispanos en Life Pacific. Doctor Daniel, ¿cómo está usted? Bienvenido. Saludos a todos aquellos que están conectados, saludos equipo, muy contento de estar con ustedes y bueno, esperando tener un buen momento aquí de conversación y conectando con ustedes ahí en donde quiera que nos estén viendo. Bueno, es un honor estar en esta mesa y también quiero darle gracias al doctor Parrales, el pastor Yader Parrales, quien está llevando a cabo todas sus cámaras, el audio, el sonido. Bueno, vamos a introducirnos al tema principal del día de hoy. Vamos a estar hablando del último libro que acaba de publicar el doctor Daniel Ruarte, Administración, Gerencia, Liderazgo. Doctor Aldana. Extraordinario. Creo que cuando estamos frente a un libro, las personas que tienen la oportunidad de poder leerlo tendrán un material extraordinario para sus vidas. Me gusta que dice que es el balance organizacional para ejecutivos del futuro. Doctor Ruarte, ¿cómo surge el libro Administración, Gerencia, Liderazgo? Hace muchos años he estado ya enseñando las diferentes componentes de entre administración, gerencia y bueno, el tema del liderazgo es el tema más conocido en estos tiempos, aunque si vemos la historia, originalmente era la administración lo que surgió primero, después surge toda esta área de la gerencia y ha sido en estos últimos tiempos recientes que surge el área del liderazgo, ¿no? Y entonces, enseñando y dando estas clases y haciendo mi investigación sobre el tema, me di cuenta que hay mucha confusión. Es más, algunos autores y profesores están confundidos en este tema. Algunos piensan que liderazgo es gerencia, que gerencia es administración, hay una mezcla, hay una falta de claridad, hay una falta de definición clara de cada uno de estos componentes que, por un lado, tienen sus similitudes y sí, claro, propiamente se mezclan, pero por otro son muy únicos, tienen sus elementos bien específicos y definidos en cada una de estas áreas. Entonces, esto me llevó, después de estar enseñando ya por un tiempo, una clase en la maestría en liderazgo, específicamente con el propósito de educar y formar a aquellos líderes que se preparen bien en estos ámbitos y sepan manejar este tema. Surgió lo que le llamo el modelo tríplico, este balance, este equilibrio organizacional entre liderazgo, gerencia y administración. Y utilizando una palabra que hemos estado ya rumiando por este tiempo, la convergencia. ¿Cuál sería entonces la convergencia perfecta para entender estos tres elementos de la administración, el liderazgo y la gerencia? Bueno, hay cosas muy únicas que cada uno de estos temas tiene. Como dije al principio, la administración surge en aquellos años donde era la era industrial. Entonces, era cómo podemos perfeccionar y las funciones administrativas hacerlas que nos lleven a producir ciertos recursos, ciertos productos, ciertos materiales y a ser administradores, no solamente financieros, pero administradores, que se cuenta absolutamente cada segundo en una línea de producción, cada movimiento de las personas en una línea de producción. Ese es el administrador, pero por otro lado el gerente o la gerenta es aquella persona que está sacando adelante el día a día. Hay muchas cosas
que sacar adelante en cualquier ámbito, empresa, iglesia, organización. Hay alguien que tiene que estar sacando el día a día, que tiene que estar moviendo las cosas, las operaciones diarias. Pero también este componente único del liderazgo es ese componente inspiracional, ese componente de visión, de alguien que inspire a la gente a decir, queremos hacer esto, y entonces ese deseo de que hayan personas que sigan ese liderazgo y que quieran hacer eso de una manera voluntaria, que eso es un arte, es el arte del liderazgo. ¿Cómo yo puedo influenciar, inspirar a personas a alcanzar ciertas metas, aún en ciertos casos sin necesidad de darles una recompensa monetaria? Y eso en los otros aspectos probablemente se va a requerir el aspecto monetario. Seguro. Así que Me encanta de lo que se está hablando, porque no sé el caso de la iglesia local, pero en el mundo eclesial estos términos de hecho no se conocen muy bien o dudan de hablarlo. Y si hubiera confusión, aquí hay desconocimiento. Exacto. Y quiero sacar el tema, por ejemplo, del liderazgo, ¿no? Yo he escuchado muchas pláticas y podcasts y enseñanzas donde dicen el liderazgo no es bíblico, porque ¿dónde lo encuentras en la Biblia, no? Pero acabamos de ver que ya hay versiones bíblicas donde están usando el tema del liderazgo. Y doctor Daniel, corrígame si me equivoco, pero hay empresas seculares que usan el liderazgo de Jesús como ejemplo y temas bíblicos para llevarlos a prácticas empresariales. Bueno, en los 70s, Greenleaf, un empresario que dirigía precisamente el desarrollo del personal en una empresa muy conocida aquí, él estudiando, por eso la educación es tan importante, en un contexto de una educación, él escribe acerca del liderazgo de servicio, liderazgo servidor. Y Greenleaf fue el que trajo al ámbito de la organización y de los negocios, al ámbito empresarial, este concepto que obviamente, y él mismo lo atribuye a la Biblia, al liderazgo de servicio, y lo vemos en el ejemplo de Jesús. Pero yo hablo mucho de esa idea donde las personas, donde las mismas personas en la iglesia rechazan el aspecto del liderazgo. Yo lo hablo mucho en mi otro libro, Liderazgo y Eclesia, porque en ese libro es enfocado en la iglesia. Yo trato de refutar esa idea. ¿Por qué? Porque los empresarios, los líderes organizacionales utilizan muchos de estos principios probados que funcionan para movilizar y alcanzar metas organizacionales, empresariales, para alcanzar una misión que a veces es monetaria, que es a veces muy para ellos como empresarios. Y nosotros que tenemos, como ya he dicho muchas veces, la misión más importante del mundo, que es la misión de Dios, la comisión que tenemos, la misión bíblica, nosotros rechazamos esto y decimos, no es necesario. Pero yo verdaderamente pienso que para ser líderes de excelencia que llevan sus organizaciones a otro nivel, necesitamos diseminarlo todo, retener lo bueno y ver qué cosas nos pueden ayudar a nosotros para alcanzar las metas de Dios. Ahora, para los que dicen que la palabra liderazgo no está en la Biblia, yo digo, tal vez la palabra liderazgo no esté en la Biblia, aunque sí se habla del don de dirigencia, el don de administración, que ese tiene una connotación y es un don espiritual, que eso lo lleva a un grado aún más alto, no de simplemente estar en la Biblia. Pero el don de administración, el don de dirigencia, eso habla precisamente a liderar, a ser personas que pueden sacar adelante el ministerio que Dios les ha dado. Y el concepto, la idea conceptual de liderazgo está por toda la Biblia. Mismo Jesús fue un líder, él lideró a sus discípulos, los lideró, él fue de influencia a sus discípulos, les enseñó, les dijo esto quiero que hagan, él los llevó y lo vemos en Nehemías, lo vemos en Moisés, lo vemos, el concepto de liderazgo, de la implementación del liderazgo está por toda la Biblia. Quiero hacer un guiño rápidamente, perdón doctor. Sí. El doctor Ruarte acaba de mencionar Liderazgo y Eclesia, y este es el primer libro que el doctor sacó en cuanto al liderazgo. Lo estudié en mi maestría, es tremendo, y de ahí nace lo que es nuestra revista Liderazgo y Eclesia y este programa. Entonces, valga el anuncio. Valga el anuncio. Pero
Para aquellos que no conocen el libro o quisieran indagar un poco más y profundizar, pueden encontrarlo en Amazon. Este libro es magnífico. Usted puede ver aquí las diferencias entre liderazgo transformacional, estratégico, participativo, en equipo, adaptivo, el liderazgo de servicio y decir usted, bueno, ¿en qué área de mi iglesia voy a implementar qué tipo de liderazgo? Es muy importante. Yo les invito a que vayan a Amazon. Me encanta, lo amo, lo he recuperado después de que alguien me lo ha sacado de mi oficina. Doctora Y digo más, si hay alguien ahí que nos está viendo y quiere recibir una copia de esa, que nos envíe un mensaje y tal vez vamos a estar regalando una copia del libro. Estás regalón antes de la Navidad. Sí, No, bueno, hagamos algo. Yo tengo un problema. Yo enseño sobre administración y liderazgo, pero soy muy dadivoso. Pero amén. tienes el balance de cuánto regalar. Exactamente. Bueno, hagamos una cosa, regalémoslo, pero le vamos a regalar a aquella persona que participe más, que escriba, que comparte este video, Eso. que alcance likes y que esté activo en las redes que llevamos tanto de la universidad como en este podcast, y te va a llegar el libro a casa. Vamos a ponernos en contacto. Es como un embajador, una embajadora de liderazgo y eclesia. Claro que sí, gracias. Aleluya, eso me gusta. Esto es administración. Continúe, doctora Aldana. Me hace mucho sentido cuando la gente dice, por ejemplo, que el término liderazgo no está en la Biblia, pero vemos que la Nueva Traducción Viviente sí lo utiliza y sí lo aplica. Y es el hecho de que, siendo que el lenguaje va mutando, entonces también las palabras van siendo nuevas en el texto. Ahora, cuando hablamos de los tres componentes, la administración, la gerencia y el liderazgo, has mencionado que hay varias personas, varios íconos ahí en el texto bíblico que muestran estas competencias. La pregunta de fondo es, ¿dónde, en tu opinión, estriba el hecho de lo poco que se ha enseñado de estos temas en los seminarios o en las mismas congregaciones? Bueno, yo creo que es triste, pero en la historia nos hemos enfocado mucho en preparar a las personas en ciertos aspectos y no en otros. Entonces, las personas, bueno, sin hablar de que la formación y la educación formal en el mundo latino en ciertas partes a veces no se ve como una prioridad, y menos dentro de la iglesia, porque existe este dicho de que la palabra mata, cuando en realidad ese texto en ningún momento, o la letra, ¿no? La letra mata. Y el espíritu vivifica. Y en ningún momento ese texto nos está diciendo que no hay que estudiar. En ese texto se está refiriendo a la ley antigua, que es ahora por la obra de Jesús, ¿no? La obra redentora de Jesús, pero no necesariamente por el estudiar. Al contrario, la palabra de Dios nos llama a escudriñar la palabra, nos llama a estudiar, nos llama a formarnos, a prepararnos. Pero yo creo que el problema ha sido en la falta esa de educación, y de una educación holística. Una educación, y creo que eso es lo que estamos haciendo aquí en la universidad, y por eso estoy tan contento con el equipo que tenemos, doctora Aldana, la pastora Debbie, y lo que se está logrando en el programa hispano y las iniciativas hispanas, de llevar a otro nivel esta idea de que necesitamos entrenar y formar a las personas en el aspecto bíblico, necesitamos entrenar y formar a las personas en el aspecto teológico, necesitamos entrenar y formar a las personas en el aspecto ministerial, pero también, y te voy a dejar a ti que lo compartas, ¿cuáles son otros aspectos que hay? El liderazgo y la formación del individuo. Exactamente, y creo que ese componente de liderazgo es esa parte que ha estado perdida. Por ejemplo, yo tengo 2 maestrías y un doctorado. Tomé una maestría en estudios pastorales y en esa maestría no había casi componentes de liderazgo, de cómo yo puedo liderar la iglesia de Dios, cómo puedo alcanzar la misión de Dios de una manera eficiente, efectiva. Me dio muchísimas herramientas para poder interpretar la Biblia, y estoy muy agradecido, para poder hacer el ministerio en un sentido práctico, ministrar a las personas, preparar sermones. Pero si somos honestos en el liderazgo, y no estoy hablando solamente de ser un pastor,
Estoy hablando en el liderazgo en general. Si tú estás como alguien con los jóvenes, con las damas, con los caballeros, con lo que sea que tú tengas, los niños, lo que Dios ha puesto en tus manos, cualquier lugar de eso es un lugar de liderazgo. Una posición secular. Tú ejerces una posición secular en tu trabajo, pero tú ejerces liderazgo y por ende necesitamos entrenar a las personas a que puedan hacerlo bien. ¿Por qué? Porque lo que está en juego aquí es mucho más grande que lo que está en juego en el mundo. Uh-huh. En el mundo es el dinero que hace la empresa, las ventas de los productos de la empresa. Si preparamos bien a las personas para vender, si preparamos bien a las personas para liderar, para sacar adelante la empresa. Pero en el mundo espiritual lo que está en juego son las almas. Es la misión de Dios, es algo espiritual, es algo que tiene un impacto eterno. Entonces, ¿cuánto más nosotros tenemos que enfatizar la importancia de formar a las personas de una manera holística? Ahora bien, vemos, pastora, bueno, creo que lo hablábamos con un misionero esta mañana de cuánta iglesia, denominación aún ha fracasado por no tener todas las herramientas que se necesitan. Y en la parte administrativa hay muchísimas iglesias que han ido a la quiebra por no haberle dado prioridad a esta parte importante. Y en estas veces que hemos viajado, al final de las conferencias, has guiado la oración a que el Señor le dé el don de administración a mucha de la gente. Creo que eso ha sido impactante en las conferencias porque, bueno, quiero decirles que hemos estado, porque van a escuchar conferencias. No es para que sepan que andamos viajando, pero sí hemos viajado. Pero hemos estado en las conferencias de la Iglesia Cuadrangular del Distrito en todo Estados Unidos. Un saludo a todos los hermanos y líderes y pastores que han abierto su corazón, han estado en los talleres y los tres estábamos compartiendo, pero es verdad. Algo que digamos ha sido como la guinda en el pastel fue la oración del doctor Ruarte por el don de administración, porque realmente creo que se le ha encendido ese foquito a muchos líderes de decir, híjole, estábamos invirtiendo mucho tiempo, ¿verdad?, en el don de lenguas, en cosas que sí son necesarias, pero ¿dónde está el poder administrar bien la iglesia? Y es algo que quizás estaba, como dicen en inglés, missing. Se estaba perdiendo. Quiero confesarme acá. Confiésate. Ustedes saben que los podcasts son para confesiones, ¿verdad? Sí, claro. Este es el lugar seguro, no te preocupes. El lugar, sí, nadie lo va a ver. Nadie más lo va a saber que nosotros. Pero para confesar, en realidad esa porción que ustedes mencionan no estaba en el plan. No era parte del plan. Y una de las cosas que pienso que el Señor puso en mi corazón a hacerlo es porque muchos piensan, esta persona viene a traer aspectos de negocios y a traer cosas de liderazgo. Esta persona tal vez no es tan espiritual. Y ese desafío que tenemos en nuestra mente, pensamos que algo de liderazgo, algo de negocio tal vez no es espiritual. Uh-huh. O sea, tenemos nuestra teología, pero por cualquier lado. Entonces, una de esas cosas fue, y a mí me impactó mucho, es cuando yo descubrí, que yo no lo había descubierto en la iglesia, ni en un discipulado en la iglesia, pero cuando tomé una clase donde descubrí en un libro que había un don en la Biblia, que era el don de administración. Y yo había pasado tantas veces al altar para recibir el don de lenguas, porque ese era el énfasis, venga a recibir el don de lenguas, venga. Y yo hablo en lenguas, y puedo hablar en lenguas. Y diría Pablo, más que todos vosotros. No sé si más que todo, pero hablo en lengua y es uno de los dones que Dios me dio, gracias a Dios. Pero el énfasis en la iglesia era, venga y hable el don de lenguas. Y cuando yo leí que había muchos otros dones, cuando yo leí que había un don de administración, eso fue lo que hizo que explotara mi mente en cuanto a un deseo de investigar más sobre liderazgo, sobre gerencia y sobre administración. Y recuerdo que en el libro de Liderazgo y Eclesia yo hablo justamente, porque aunque es un libro de liderazgo, quiero que sepan que hay una convergencia, que hay una unidad entre lo que hacemos y que aplicar ciertas cosas de liderazgo y hacer las cosas con excelencia y aplicar ciertas estrategias
efectivas y eficientes, no quiere decir que vamos a ser menos espirituales. Porque en ningún momento estoy diciendo, apliquemos esto y dejemos de orar. O dejemos de invitar a que Dios sea el que construye la casa. O que Dios sea el que edifica la casa. Estoy diciendo, yo voy a trabajar, yo voy a edificar, pero voy a invitar a Dios. Voy a ser alguien del Espíritu. Voy a ser alguien que invita a los dones espirituales. Y cuando lo hicimos en la primera conferencia ahí en Houston, lo sentí tan fuerte que dije, no, tengo que cerrar con esto y enseñarle a las personas que no solo es acerca de un don, sino que Dios nos ha dado muchos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Y de pronto como que este don, tú mismo dices que muchas veces, creo que a todos nos pasa, que leemos el mismo pasaje y hay cosas como que no salen, pero de pronto son las que salen a la vista. Y es tan necesario porque una institución que no la administra bien, me gusta el texto aquel, lo estoy recordando. ¿Quién dice el texto, no? Antes de hacer una torre, no se sienta primero a calcular lo que le va a costar. Eso es administrar, ¿verdad? Porque si no, dice, va a ser vergüenza de los demás. ¿Crees tú que no solamente ha habido ignorancia un poco del tema, sino resistencia? ¿Has encontrado resistencia de pronto cuando se trata de entablar estos temas con pastores? Definitivamente en cuanto a liderazgo hay mucha resistencia. Ahora, este libro lo acabo de publicar en abril. Eso es muy reciente. Y hablando efectivamente sobre administración, gerencia y liderazgo propia, de una manera propia, es algo que estamos introduciendo fuertemente nosotros en la universidad. Yo no sé si hay otras universidades que están haciendo esto, que el trabajo que tenemos. Yo encuentro que hay un poco de resistencia en el área de liderazgo. Creo que en el área de administración es más falta de preparación. Yo creo que estamos tan acostumbrados a hacer las cosas por amor y de corazón y así nomás, porque Dios quiere el corazón. Y sí, Dios quiere el corazón, pero tenemos una gran responsabilidad de ser buenos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Así es. No es lo nuestro, es lo de Dios y cómo nosotros estamos administrando. Yo creo que hay un poco de necesidad de que nosotros, por ejemplo, instituciones como la nuestra y otros pastores de influencia y líderes de influencia, y organizaciones de influencia y aún, líderes distritales que digan esto es una importancia. Y creo que estamos viendo un poco más eso ahora. Más apertura. Más apertura, pero no necesariamente en el pasado. Y creo que esa es un área donde el liderazgo latino, nosotros tenemos que demostrar que nosotros podemos manejar las cosas, administrar las cosas bien. Una de las cosas que yo a veces escuchaba es que no, es que a los latinos no le damos los templos porque no los saben administrar. No, es que a los latinos no los podemos empoderar porque no saben cómo... Van a gastar. Entonces, nosotros tenemos que no pelearnos, porque las palabras son baratas, pero demostrar. ¿Cómo nosotros demostramos, siendo buenos administradores, de todo lo poquito que nos den? Porque si uno es buen administrador en lo poquito... Claro. Vamos a ir... Hombre, hasta en el final del texto dice, en lo poco, fuiste ahora fiel, te pongo en lo mucho. Ahora, doctor Duarte, yo no sé si tienes alguna otra acotación, pues yo tengo una pregunta aquí cruzada que no quiero olvidar, pero... Bueno, no, yo lo que quería preguntar o agregar un poco es acerca de estos conceptos que pueden traer mucha confusión porque, como decía antes, lo secularizan, ¿no? Y no lo ponen en contexto bíblico. Entonces, en nuestra maestría en liderazgo, realmente la maestría en liderazgo es una convergencia perfecta de todos estos temas bíblicos, teológicos, de liderazgo y de formación personal, porque me encantaría que le dijeras a nuestra audiencia qué es lo que pasa con el ministerio de Pablo y cómo es eso de que Apolos
Cuéntanos. Es que esto es muy importante porque ¿Quieres un chiste time? como latinos, que decía el doctor Ruarte antes, como latinos venimos como, ok, hay que hacer esto, hagámoslo. No nos preparamos, no medimos la casa, le damos y entramos en burnout, nos quemamos. Y si no, venimos con mucha aptitud, cero actitud, y luego lo echamos a perder todo por la actitud. Bueno, Porque ese es el, en contexto mexicano, ¿no? El que Pablo siembra y Apolo la riega, ¿no? Entonces hay muchos que la andan regando en la parte administrativa y por eso después la iglesia no camina. entonces tienen Muy bueno. el ministerio de Apolos. El ministerio de Se la Apolos, pasan regando. Y cuando hablo de la buena administración, yo creo que hay muchos líderes que tienen un muy buen corazón. Ujú. No están mal administrando intencionalmente. No han aprendido. No lo están haciendo de una manera, ¿cómo decir?, con malas intenciones. Tengo deseos de hacerlo mal. Aquí no estamos hablando de una mala administración donde hay pastores o líderes que están robando o cosas así. Eso es un punto y una parte, y eso es totalmente otro tema. Aquí estoy hablando hay muchos buenos líderes que están haciendo las cosas bien, que lo hacen de corazón, que aman al Señor, que están entregados, pero que hay ciertos aspectos administrativos, gerenciales y de liderazgo que necesitan elevar, porque van a seguir trabajando, y no van a ver los resultados. Eso es muy cierto. Lo de Eclesiastés 10:10 que acabábamos de hablarlo con el doctor Parrales, ¿no? Sí. De afilar el hacha. Es muy interesante esto. Bueno, el tema lleva a mucho, ¿no? Hablábamos de las conferencias. Desde pequeña yo he ido a muchas conferencias y recuerdo que donde más énfasis hacen en las conferencias es en las finanzas, ¿no? Pero este tema de administración, gerencia y liderazgo yo lo empecé a ver desde el año 2020 con la maestría, gracias a esta universidad. Y realmente el tema profundiza a tal punto de que ¿de qué me vale tener conocimiento de finanzas si no lo sé administrar? ¿Me entiendes? Y de pronto los énfasis han sido en finanzas diferentes. Lo extraordinario en este caso es que ese componente de administración es el autor del libro o de los libros que hablan del asunto quien da la clase, que eso le da un plus a la clase. No se trata de muchos autores y un profesor que los muestra, sino del autor. Y eso me lleva a la pregunta siguiente. Venga, vale. Este Vamos allá. libro, obviamente, que uno de los ejercicios académicos es traer a los libros aquellos pensadores que nos ayudan a mejorar la visión de un tema. Pero ¿cuál es el aspecto sui generis de este libro? Es decir, ¿cuál es el aspecto nuevo? ¿Cuál es el aspecto diferente que le das a estos tres componentes de administración, gerencia y liderazgo? Bueno, yo la verdad le atribuyo a Dios haber podido escribir este libro. Siento que todos los libros han sido una gran experiencia. Dios ha estado en eso, me ha ayudado, me ha inspirado, me ha dado las ganas de escribirlo, pero en este particular sí siento que el Señor me dio algo que puede ir mucho más allá aún del lenguaje, porque creo que es un vacío que hay dentro de la literatura y más en el aspecto, dentro de la literatura aún secular y más en el aspecto del área cristiana en estos temas. Pero creo que lo único, lo bien único que tiene este libro es que podemos ver, tengo todo un capítulo donde hay una claridad específica sobre administración, todo un capítulo donde hay una claridad específica sobre gerencia y todo un capítulo donde hablo una claridad específica sobre liderazgo. O sea, quería yo definir claramente qué es y qué no es. Y eso creo que es único, tener en un libro, yo no lo he visto todavía. Hay libros que tratan de gerencia y liderazgo, hay libros que se enfocan en uno de ellos y tocan ciertos temitas aquí, pero un libro que describa con claridad lo uno por uno. Y después hablo de esta convergencia, este modelo tríplico. Desarrollé un modelo donde hablo de
de esta convergencia donde necesitamos, para ser ejecutivos, eficientes y efectivos, y llevar nuestras organizaciones, empresas o iglesias, alcanzar las metas, los objetivos y la misión de una manera excelente, necesitamos tener un equilibrio. Y ese equilibrio se puede ver en yo como persona, autoevaluarme y decir, ok, estas 3 áreas, ¿cuál es mi fortaleza? Una de esas áreas va a ser tu mayor fortaleza. No quiere decir que no tengas habilidades en una de esas 3, pero quiere decir que una va a ser tu mayor fortaleza. Va a ser algo que naturalmente tienes una inclinación. Las otras 2, al autoevaluarte, tú puedes decir, ok, necesito crecer en ciertos aspectos, necesito crecer como ejecutivo, como dirigente, como administrador o como líder, necesito crecer en esas áreas. Y eso lo aplico a la persona, pero también a una organización. En una organización o en un equipo necesitamos tener miembros del equipo que tengan ciertos dones y habilidades específicas y que en el equipo haya un balance. Si somos todos líderes, vamos a tener planes tremendos, vamos a soñar cosas grandes, pero ¿cómo las vamos a sacar adelante? ¿Quién los ejecuta? ¿Cómo vamos a hacer los presupuestos? Vamos a prever todo lo que vamos a necesitar, las cosas legales, los elementos de logística, el planeamiento. Tenemos que tener en nuestros equipos un equilibrio organizacional, y este modelo tríplico yo no lo he visto y pienso que es algo también muy único que este libro trae. Y bueno, obviamente también tiene muchas experiencias personales, cosas que han pasado, que yo he vivido. Yo como empresario también tuve una empresa que comencé de cero en mi casa y después cuando creció la vendí para dedicarme a lo que estoy haciendo ahora. Pero también tengo un poco de experiencia empresarial y cómo fue ese sueño empresarial, ¿no? El sueño americano, el sueño de tener nuestra empresa y nuestras cosas, ¿no? Entonces, cuento un poquito historias, cuento un poquito de experiencias de nuestros estudiantes, de cómo ellos han ido creciendo en ciertas de estas áreas. Y después doy también un tema en cuanto a lo que significa ser líderes eficientes y efectivos. Porque creo que también ahí hay un poco de rechazo y necesitamos aprender cuáles son aquellas habilidades que nos ayudan a ser mejor. Yo no creo que no hay nada malo en querer hacer las cosas mejor. Al contrario, eso, entender que podemos evaluarnos nosotros, evaluar nuestras organizaciones, evaluar nuestras iglesias y constantemente ver maneras de cómo mejorar. Eso yo creo que nos hace más fuertes y no más débiles. Diríamos entonces que en todo el programa de maestría, uno de las partes fuertes del programa es este curso. No que los demás sean débiles, pero una parte robusta es, ¿cómo se llama el curso que enseñas, donde enseñas estos materiales? Se llama Praxis de Liderazgo y Administración. Praxis de Liderazgo y Administración. No lo llevan solamente a través de buenos materiales, sino a través del autor de los materiales, que esto hace una diferencia sustancial. Pues creo que... La primera clase es la vida personal del líder, que es donde comienza todo. Uno se descubre como líder y dice, wow, y entiendo perfectamente esto porque ahí es donde uno descubre y dice en qué área soy fuerte, puedo determinar, ¿verdad?, cuál es el área, si gerencia, administración o liderazgo, y saber en dónde estoy plantada, ¿no?, para luego encaminarme. ¿Hay algún examen de cada uno de los estudiantes para determinar si es más gerente, más administrador o más líder? En el proceso de la clase hay algunos exámenes. Obviamente, como esto es algo nuevo, no ha habido un instrumento, pero eso es algo que me gustaría desarrollar en el futuro. Que viene. Porque no hay algo que obviamente mida todo esto. Ya ves que cuando hacen lo de los dones, no cuál don está más, pero creo que todos tenemos una combinación, como has dicho, pero hay uno de estos que... Un énfasis. Yo sin hacerme el examen, yo estaría más en la letra blanca, en la parte de liderazgo. Liderazgo. Sí, probablemente. Sí. Pero es importante tener un instrumento y creo que ese es uno de los proyectos que tendríamos que tomar en el futuro, hacer un instrumento que pueda medir todas estas 3
y darnos respuestas. Sí, en la clase toman, y es muy reflexiva en ciertos aspectos, porque la idea es que ellos estén autoevaluando en estas áreas. No damos ideas porque nos pueden robar la idea. Pero, ¿de qué libro estamos hablando, querida audiencia? Y es Administración, Gerencia y Liderazgo. El autor, nuestro querido doctor Daniel Ruarte, Provost de la Universidad Life Pacific, aquí en San Dimas, California. Y si tú estás viendo y dices, wow, yo quiero ser parte de esta maestría, quiero entrar en una cohort, puedes ponerte en contacto conmigo. Soy la coordinadora de las iniciativas hispanas de esta institución. Aquí abajo vamos a dejar los datos para que tú nos escribas. Bueno, usted dijo un bueno, y yo no sé si nos está guiando ya al cierre de este podcast. Porque aquí todo es bueno, no hay nada malo. Bueno, bien. Seguro. Estoy aprendiendo a hablar guatemalteco. Extraordinario, yo creo, el material. Si tienes alguna otra acotación que te gustaría decir, adelante. A mí me gustaría, porque pues estamos en este mundo de cambios donde continuamente y la iglesia tiene que estar, ¿verdad?, actualizada para saber cómo liderar mejor y administrar las cosas del reino mejor. Entonces, estamos en un mundo de cambios continuos y me gustaría saber cuál es la clave para poder estar al corriente y al día de los cambios. Yo soy alguien que piensa mucho en la importancia de ser aprendices de por vida. Es más, uno de mis lemas que adopté hace muchos años es: para seguir liderando tenemos que seguir aprendiendo. Lo adopté de un libro que leí lo leí en el Instituto Bíblico. Era un libro muy básico de liderazgo de John Maxwell, pero lo leí y me impactó, porque en ese entonces recién me estaba introduciendo a ese tema yo, jovencito, tratando de formarme y prepararme. Yo creo que el tener ese deseo de estar creciendo y aprendiendo y de ser personas que nunca paran de aprender, aprendices de por vida. Aprendizaje y continuo. Aún el día de hoy yo no lo hago por simplemente decirlo, otros háganlo. No, yo mismo, yo ya, como dije anteriormente, ya terminé, ya hice mi doctorado, ya no hay más educación formal, a no ser que quiera hacer otro doctorado, pero eso solo lo hacen los locos. Pero, yo estoy medio loco. Conozco algunos. Conoce muchos locos, sí. Pero en realidad yo todavía sigo creciendo y aprendiendo. Acabo de terminar un certificado para aquellos que están en el rol mío en la universidad, para ejecutivos que trabajan en instituciones académicas. Me tomó 3 años hacer ese certificado. Wow. Ahora acabo de entrar hace 6 meses a otro certificado en liderazgo ejecutivo de otra universidad. Entonces, ¿por qué lo hago? No porque quiero otro título, otro certificado o aparentar, no. Porque yo sé que si quiero liderar y seguir liderando y seguir estando en referencia en cuanto a las últimas tendencias, yo necesito estar aprendiendo, creciendo y a la vanguardia, ¿no? Así es. A la vanguardia. Claro que sí, necesitamos eso. Definitivamente, pues bueno, creo que la invitación queda abierta para nuestros amigos. Pongan like a este podcast si quieren una vez más tener a nuestro invitado especial aquí para que haga un huequito en su agenda. Doctor Ruarte, de verdad, muchas gracias para hablar por de los demás libros, ¿no? Bueno, es que hay mucho por hablar, porque tenemos Diseño de Vida, que es un libro para hacer discipulado. Qué importante estas herramientas. Bueno, y también, si usted es pastor, líder, conferencista, organizador de eventos, y usted dice, yo quiero traer esto a mi iglesia, a mi organización, póngase en contacto también conmigo, que soy la coordinadora de eventos, organizaciones. Me acabo de adjudicar eso. Bueno, lo que ha estado pasando. Come on. La gerencia. La gerencia sí. Mira, de todas las actividades. Cuando usted dijo que usted se identificaba con liderazgo, yo realmente me identifico con la gerencia. Me encanta crear 100%. Por eso somos la convergencia perfecta. Tenemos los 3 eventos acá. No, de verdad. Póngase en contacto conmigo. La verdad es que si usted quiere llevar a un nivel
mayor y diferente para este tiempo, porque la responsabilidad que tenemos es de formar a las siguientes generaciones, y esto no es decir poco, ¿vale? Entonces, si usted quiere estar al día con esto y quiere traer este equipo para que lleve conferencias de liderazgo, gerencia y administración a su congregación, póngase en contacto conmigo. Voy a dejar mi teléfono y mi email para que, creo que el amado doctor Parrales va a poner aquí abajo ahora mismo en esta imagen mi nombre, mi teléfono, mi dirección. Tu nombre. Sobre todo, Debbie Bravo, que el doctor Aldana dice que no es lo mismo decir Debbie Bravo que Bravo Debbie. No sé qué más hay por hablar, doctor Aldana. Sí, hay algo más de doctor. Antes de terminar, sé que algunos tal vez van a estar viendo este podcast después, pero sí, como es tan nuevo el libro, estamos haciendo algo, para mí es algo que no lo he hecho antes con mis otros libros, pero estoy haciendo un lanzamiento oficial virtual. Wow. Excelente. Por primera vez voy a experimentar con esto, porque Muy también bien. el liderazgo y la gerencia y la administración Vanguardia. tiene que ver con experimentar. Vamos a hacer un lanzamiento el día lunes 6 de noviembre, en 2 semanitas, a las 5 p.m. hora del Pacífico, hora de California. Y vamos a tener un lanzamiento virtual con invitados, y los que quieran unirse, ahí también vamos a estar regalando unos libritos de estos. Wow. Y los que quieran unirse, sería una bendición tenerlos. Podemos poner tal vez el link también. Sí, podemos compartir el link para que la gente lo los que quieran encuentre. registrarse va a ser online, se pueden conectar de cualquier parte del mundo. Va a durar 1 horita, 1 horita y media, y va a ser ya la presentación oficial. Sería una bendición para mí tenerlos ahí. Y bueno. Pregunta del millón, doctor Ruarte. ¿Cuál es el siguiente libro que va a salir de sus mesas? Honestamente, cada libro toma su tiempo. Este tomó 4 años y aquel tomó toda una vida, porque ese fue el primero, ¿no? Liderazgo y Iglesia. Y honestamente, también los procesos formativos y la educación formal nos ayuda. En este libro, uno de los capítulos es parte de la investigación de una de mis maestrías. Y bueno, este librito fue algo más práctico para la iglesia, y me tomó 2 años y medio. Pero tienes otro que no trajiste hoy, ¿verdad? No. Acabo de terminar el manuscrito del 4.º libro. El 4.º libro va a ser en esta misma línea de discipulado básico, de discipulado de crecimiento para la iglesia local. Yo escribo usualmente en 2 líneas, uno para la iglesia local y una para la academia, o para aquellos que están en institutos bíblicos, en universidades. Estos son libros más de texto académico. Este es un libro más práctico de discipulado para la iglesia. Acabo de terminar el manuscrito del libro que se va a llamar Alegría Inexplicable. Wow. Y está basado en el libro de Filipenses. Y fue una serie que prediqué durante la pandemia, un tiempo muy difícil, mucha desesperación, mucha tristeza, mucho sufrimiento. Y el Señor puso en mi corazón predicar sobre esta alegría inexplicable que proviene de Dios y que no está limitada a las circunstancias y a las situaciones que estamos viviendo. Y fue de tanta bendición para la iglesia y para muchos otros que vieron esa serie, que la demanda popular ha pedido que se convierta en un libro. Y bueno, me tomó, como les digo, lo prediqué en el 2020, a principios de la pandemia, y recién ahora acabo de terminar el manuscrito, y probablemente va a salir a principios del 2024. Alegría inexplicable. Sé que tenemos uno en el horno. En todo y para todo estoy enseñado, vas a decir ahí. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo sí, ahí está, precisamente. Bueno, pues yo me voy a despedir con esta frase que está en el libro Liderazgo y Iglesia, en la página 195, y dice: podemos aplicar ciertos conceptos administrativos, gerenciales y organizacionales al manejo de un ministerio, pero nunca debe dejar de ser una entidad con líderes que buscan vivir una profunda vida espiritual. Excelente. Esa es una conclusión clave.
Pues no queda más que decir gracias, doctores, doctora Aldana, doctor Ruarte. Gracias, querida audiencia y público. Ya sabe, comparta, ponga like, que va a recibir uno de ustedes uno de los libros de nuestro querido invitado especial hoy. Los esperamos pronto aquí en Liderazgo y Eclesia y en nuestra universidad Life Pacific. Un abrazo. Muchas bendiciones. Adiós. Gracias, doctor Ruarte. Gracias, Debbie. Gracias a Encantados. ustedes. Gracias. Obedece a tu llamado, siendo capacitado. Obedece a tu llamado, siendo capacitado. Estudia en el PU.